Queridos amigos, vamos a hacer la novena a Nuestra Señora que desata los nudos de nuevo. 27 de octubre, lunes 9 de la noche, a través de mi canal de YouTube, Wilson Tamayo. Las novenas son una gracia muy especial. Se ora durante 9 días seguidos, suplicando a Dios por intercesión de algún santo o de la Virgen María, en este caso, una gracia especial. Obviamente, esa gracia se pide siempre sometida a la voluntad de Dios. Sabemos que Dios nos concede aquello que necesitamos más que aquello que queremos. Oramos para pedirle a Dios que si aquello que queremos es lo que necesitamos, nos lo conceda prontamente. Somos miles los que nos reunimos en muchas ocasiones durante el año a orar esta novena. Les espero esta vez. Recuerda, lunes 27 de octubre a las 9 de la noche, hora Colombia, a través de mi canal de YouTube. Te espero, invita a los tuyos. Que la gracia de Dios sea contigo. Bendiciones. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. En aquel tiempo, dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo de pie oraba así en su interior: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo». El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de este pecador». Les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia de hoy nos presenta la bellísima e instructiva parábola del fariseo y el publicano, propia del Evangelio de San Lucas. Es decir, ningún otro evangelista nos cuenta esta parábola, San Lucas sí. Y la parábola narra la oración de dos personas distintas: un fariseo, judío practicante, y un publicano. Sabemos que los publicanos eran personas despreciadas por el pueblo. Normalmente eran recaudadores de impuestos, judíos que de alguna manera se habían vendido a la potencia extranjera que les gobernaba, es decir, a Roma, y por consiguiente eran bastante despreciados por el pueblo, porque, claro, ellos recaudaban impuestos para Roma, la potencia extranjera que en ese momento les oprimía. Por consiguiente, repito, eran vistos de muy mala manera. Pues el Evangelio nos cuenta cómo la oración del fariseo no fue escuchada y en cambio la oración del publicano sí. Vamos a aprender 3 mensajes de este Evangelio. Primero, cuidado con la soberbia espiritual. Segundo, la humildad conmueve a Dios. Tercero, ¿cómo debes orar? Vamos con el primer punto. Cuidado con la soberbia espiritual. El Señor presenta la figura del fariseo para advertirnos de un terrible mal que existe en la vida espiritual. Se llama la soberbia, y sobre todo esta soberbia cuando tiene un enfoque espiritual. ¿Por qué digo esto? Porque existe la soberbia mundana, es decir, la soberbia de aquel que no ha conocido a Dios y por consiguiente presume de sus cualidades, de sus capacidades, de sus triunfos, de su dinero, pero es una persona que en realidad nunca ha conocido el amor de Dios y normalmente cuando lo conoce entiende que todo lo anterior era producto de su vanidad, de su soberbia, se arrepiente, pide perdón y cambia de vida. En cambio, la soberbia espiritual es tan peligrosa porque ocurre en personas que se supone que ya conocen a Dios, en este caso el fariseo. Pero llevándolo a nuestra vida espiritual, podemos pensar en todas aquellas personas que llevamos ya algún tiempo caminando en el Señor. Soberbia espiritual es entonces la soberbia de aquellas personas que creen que ya están convertidas, que creen que de alguna manera ya son santos. El Señor nos describe como unas características de esta soberbia espiritual que están claramente plasmadas en este fariseo y que debe ser un examen de conciencia para todos nosotros. Empezar a contrastar a ver si estoy cayendo en estos puntos. Lo primero que dice el Señor es que el fariseo confiaba en sí mismo. El humilde, en cambio, confía en Dios. La soberbia espiritual lleva a confiar en las propias virtudes, en mi propia santidad, en mi propia oración, en mis propios conocimientos. La humildad, en cambio, lleva a decir: Dios mío, yo tengo algo que me has dado, algún conocimiento, algunas virtudes, pero son tuyas, y ni en ellas confío porque fácilmente puedo desviarme. Otra de las características que aparece en el Evangelio es que el fariseo se consideraba justo. La palabra justo en la Biblia significa santo. Entonces no solo confía en sí mismo, sino que se considera a sí mismo santo.
Y cuidado con esta característica de la soberbia espiritual en la que podemos caer. Pensar que nosotros ya hemos avanzado mucho en la vida espiritual, que los otros apenas van empezando, que yo ya ayuno de esta manera, rezo de esta forma. De alguna manera me pongo por encima de los demás y como modelo de los demás. Como nos advierte Benedicto XVI contra esta actitud, diciéndonos que nadie ni siquiera puede considerarse convertido definitivamente. Entonces, si ni siquiera podemos considerarnos convertidos definitivamente, ¿cómo creernos santos? Dice Benedicto XVI, debemos entender, estamos en camino de conversión, y si algo hemos avanzado, ha sido por la misericordia de Dios. Pero hay todavía otra característica producto de las anteriores, y es despreciar a los demás. El Señor dice que el fariseo despreciaba a los demás, y efectivamente en la parábola lo manifiesta, al decir que él no era como ese publicano. Entonces, me creo santo, creo que agrado a Dios, pero en cambio considero que los otros no me llegan ni a los talones. Los otros de esa comunidad, de ese movimiento, de ese grupo, mi vecina, mi compadre, mi amigo, mi hermano, mi esposo, mi hijo, ellos no saben nada de la vida espiritual, yo sí sé. Desprecio a los demás producto de creerme más que ellos. Obviamente con esas características de soberbia, el fariseo ni siquiera se va a arrodillar. Dice la parábola que él de pie ante Dios oraba. Creer que podemos permanecer de pie ante Dios es la más grande de las soberbias. Creer que ni siquiera tenemos que postrarnos ante Dios es de alguna manera decir que nosotros mismos somos dioses. Nos arrodillamos ante aquel que consideramos Dios, pero ante aquel que es igual a nosotros, pues mantenemos nuestra posición de pie. En el fondo, ese pequeño detalle nos está mostrando la actitud soberbia del fariseo. Incluso cuando le empieza a mostrar todas sus buenas obras, que objetivamente lo eran, ¿no? No ser injusto, no ser pecador en general, además hacer ayuno, dar limosna, son obras objetivamente buenas, pero a las que le faltaba el verdadero espíritu de la humildad. El fariseo lo hace de alguna manera mostrando a Dios lo que Dios le debe a él por las cosas buenas que él está haciendo. Y te has dado cuenta que en muchas ocasiones nuestras oraciones tienen más o menos ese tinte. Dios mío, ¿por qué me está pasando esto? Si yo soy bueno, si voy a misa, si rezo el rosario. ¿Por qué me está pasando esto? Si pertenezco al grupo de oración, si voy a la iglesia, si ayudo en la parroquia. De alguna manera le mostramos a Dios nuestras buenas obras y creemos que Dios nos debe algo por esas buenas obras. Soberbia espiritual. Vamos con el segundo punto para que notemos la actitud de la humildad que debería caracterizar una verdadera oración. Segundo, la humildad conmueve a Dios. Notemos en cambio cómo contrasta con la actitud del fariseo, la actitud del publicano. Dice que el publicano, quedándose atrás, oraba a Dios. Ni siquiera se sentía digno de presentarse ante Dios. Se quedaba atrás porque sentía que no era capaz de resistir su presencia. ¿Se acuerdan? En cambio que el fariseo se ponía de pie ante Dios. El publicano se queda atrás, no es digno ni siquiera de acercarse a Dios. Dice que ni siquiera levantaba los ojos al cielo. No solo se sentía indigno, además sentía vergüenza. Sentía vergüenza por lo que había hecho. Era la actitud del que reconocía verdaderamente su falta, del que reconocía que le falta mucho ante Dios. Y luego cuando abre sus labios para orar, lo primero que hace es pedir compasión. Ten compasión, que soy un pobre pecador. No muestra a Dios todo lo bueno que supuestamente ha hecho, sino que expresa su profunda debilidad. Lo increíble es que la parábola nos dice que el que salió justificado no fue el fariseo que hacía todo aparentemente bien, sino el publicano que pedía perdón. La humildad arrebata el corazón de Dios. Sé que hemos pecado, sé que hemos estado lejos de Dios, sé que no hemos respondido a Dios como deberíamos, porque Él ha sido demasiado bueno con nosotros. Pero tal vez hay algo peor que eso, y es hacer todo perfecto, creyéndonos muy santos. Porque cuando yo no he hecho las cosas tan bien, pero reconozco humildemente mi falta y pido ayuda, ojo, no es reconocerla para quedarme en mi falta, sino para pedir ayuda a Dios y salir de ella, pero lo hago con verdadero espíritu de conversión y de humildad, entonces mi oración es más grata a Dios, mi oración es más agradable. Por supuesto que lo ideal sería vivir como el fariseo vive, con la humildad que el publicano tiene. De hecho, así vivieron la inmensa mayoría de santos. Pero si todavía no logramos vivir con la rectitud moral suficiente, que por lo menos nos caracterice una profunda humildad diciéndole a Dios, perdóname, me arrepiento de todo corazón y me esfuerzo por cambiar día a día. Tercero, ¿cómo debes orar? Entonces, la actitud del publicano y el fariseo nos lleva a una serie de reflexiones acerca de unas condiciones indispensables para la oración. Primero, la oración debe ser
humilde. Nunca tratando de comprar a Dios con nuestras buenas obras, sino al contrario, mostrando a Dios todo lo que nos falta. Nunca creyendo que Dios nos debe escuchar porque somos muy buenos, sino siempre agradeciendo porque Él, en su infinita bondad, a pesar de nuestra miseria, sigue extendiendo su mano amorosa hacia nosotros para escucharnos. Humilde significa que no voy a reclamar nada a Dios, no voy a exigirle nada a Dios, sino que lo voy a pedir de manera prudente, delicada, amable, suplicante, de manera verdaderamente humilde. Debe ser también una oración confiada. Confiada significa la certeza absoluta que yo tengo de que Dios me escuchará. Y que Dios me escucha porque es mi Padre. Dios me escucha porque Él conoce mi corazón. Y cuando he sido humilde ante Él y reconozco humildemente mi falta, entonces Dios no puede dejar de escuchar la oración de aquel que se siente pequeño ante Él. Y debe ser una oración también perseverante. No basta con una pequeña plegaria que se eleva a Dios. Hay que insistir, resistir y persistir en nuestra plegaria para que el Señor vea que lo que estamos pidiendo lo pedimos con humildad, con confianza, pero también con perseverancia porque lo necesitamos. Y esta misma perseverancia nos va a ejercitar en la necesidad de unirnos permanentemente a Dios. Oremos. Amado Señor, hoy te quiero suplicar que limpies mi corazón de toda soberbia espiritual, de toda autosuficiencia, de todo pensamiento que me haga creer que soy mejor que otra persona o que merezco tus bendiciones. Sáname, Señor, de este espíritu farisaico y concédeme el don de la humildad, esa humildad que te conmueve, esa humildad que me hace reconocerme pecador ante ti y suplicar tu infinita misericordia. Finalmente, te quiero suplicar que me concedas el don de la oración, que me concedas la gracia de orar adecuadamente y de alcanzar aquellas gracias que necesito para mi eterna salvación. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, cuidado con la soberbia espiritual. Segundo, la humildad conmueve a Dios. Tercero, ¿cómo debes orar? Compromiso. Y les invito para que hagamos hoy 5 minutos de oración, de intimidad y de diálogo con el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.